Bienvenidos al Noticiero del Corazón. Hoy no vamos a hablar de 3 noticias cardiovasculares de impacto, vamos a hablar de la que ocupa todas las portadas, tanto médicas como sociales y políticas, que es el coronavirus, el COVID-19. Yo soy el doctor Carlos Macaya, jefe de Servicio de Cardiología del Hospital Clínico de San Carlos de Madrid y catedrático de Cardiología de la Universidad Complutense de la misma ciudad. Y hoy en concreto vamos a hablar del coronavirus y cómo puede afectar a aquellos pacientes que tienen enfermedad cardiovascular. En 2-3 meses el coronavirus se ha convertido en el protagonista mundial, ¿no? La epidemia esta que empezó en China y que se ha expandido por todo el mundo con grandes focos, o focos importantes en lo que es en Irán, en Corea del Sur, en Japón y lo que es en Europa, sobre todo en Italia y ahora España, ya según la Organización Mundial de la Salud la podemos considerar una pandemia. Esta enfermedad, que es lógicamente algo más que una gripe, que se parece a una gripe porque hay fiebre, porque hay tos seca y porque terminan los casos graves teniendo pues, la disnea, la falta de aire, es muy preocupante, sobre todo por la velocidad de transmisión y por el número de ciudadanos que la pueden contraer, ¿no? Con respecto a las mortalidades se ha dicho mucho, pero que es relativamente baja, oscila, depende de país a país y depende del sistema sanitario y depende pues, del número de casos que estén verdaderamente diagnosticados, pero que en cualquier caso es baja si hablamos globalmente, porque hay que recordar que, y este es un dato positivo, que el 80%, la mayoría de los pacientes que se infectan con el COVID-19 van a estar asintomáticos o muy poco sintomáticos, pero hay un porcentaje de pacientes donde pues los síntomas son más serios, severos. Esto en un joven puede ser, diríamos, controlable, ¿no? Entre comillas, pero en una persona de edad avanzada y además que tiene enfermedades crónicas y sobre todo si son enfermedades severas, cardiovasculares, enfermedades respiratorias, enfermedades renales, enfermedades incluso neurológicas, pues es mucho más grave y aquí las cifras de mortalidad se elevan, ¿no? Y el pronóstico es terrible. Precisamente ese segmento de la población es el más vulnerable. Estamos hablando de enfermedad crónica, entre ellas las cardiovasculares, que son las más prevalentes, y edad avanzada. Esa combinación es mala, porque con la edad avanzada pues sabemos que el sistema inmunológico está más débil y por lo tanto la facilidad que tienen para contraer, para contagiarse, para infectarse con ese virus es mayor en los pacientes mayores que en los niños, por ejemplo, donde tienen un sistema inmunológico tremendamente despierto y buen respondedor. Pero vamos a concentrarnos en nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular y en concreto cómo les afecta el coronavirus en ellos. Los pacientes cardiovasculares pues, son lógicamente más propensos a contraer la enfermedad por el coronavirus, ¿no? Pero evidentemente no todos son iguales, ¿no? Porque ahí se añade no solo la enfermedad cardiovascular y fundamentalmente su severidad, sino también si coincide en ellos que tienen una edad avanzada, ¿no? Esta combinación de severidad de la enfermedad cardiovascular y una edad muy avanzada, pacientes de 80 o 90 años, es una combinación muy mala porque facilita el contagio por cualquier tipo de enfermedad infecciosa, pero ahora estamos hablando de un virus y en concreto del coronavirus. Son pacientes que tienen sobre todo insuficiencia cardíaca. Son pacientes que tienen muy mal ventrículo, bien por muchos infartos, bien por una enfermedad del músculo cardíaco primaria o bien por una arritmia crónica descontrolada y que afecta al ventrículo y que hace que este paciente tenga historia de haber ingresado incluso en hospitales por insuficiencia cardíaca, que es la causa más frecuente de ingreso a nivel de todos los hospitales. Pues estos pacientes pues son los más propensos, son los que tienen peor pronóstico, ¿no? Y son los que tienen más riesgo de fallecer, ¿no? Cuando contraen el coronavirus, ¿no? Por el contrario, pues, otros pacientes que son pues, más jóvenes,
de 50 o 60 años y que han tenido, por ejemplo, pues un infarto y se les ha colocado un stent y el ventrículo ha quedado prácticamente normal, pues estos pacientes no deben de temer, no deben de preocuparse en excesivo, más que la población prácticamente en general, ¿no?, de contraer el coronavirus y obedecer pues, a las directrices de las autoridades sanitarias, ¿no? Pero especiales recomendaciones sí daría a ese grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular y alto riesgo. Luego vienen pues, otra serie de factores de riesgo, como es la hipertensión arterial, como es la diabetes, que estos pacientes de por sí solo pues ya también tienen algo más de riesgo de contraer la enfermedad, incluso pues también de tener algo de peor pronóstico. Pero de nuevo, no es lo mismo una diabetes bien controlada y con poca afectación orgánica que una diabetes pues, muy mal controlada, con insuficiencia renal, con insuficiencia cardíaca, etc. O sea que vamos a ver no la etiqueta, por así de la enfermedad, sino los cuadros sindrómicos, ¿no?, de la insuficiencia cardíaca y del encharcamiento pulmonar, porque sabemos que el coronavirus lo que tiene es especial predilección no por el aparato cardiovascular, no por los vasos sanguíneos o el corazón, sino por las mucosas, y las mucosas empiezan pues, en la nariz, en la boca, por esa rinitis que baja faringe y que baja los pulmones, por esos epitelios, ¿no?, y ahí es donde pues puede producir las complicaciones, que es fundamentalmente la neumonía, una neumonía que puede ser inicialmente una vírica por el coronavirus, pero que generalmente la neumonía fatal es cuando se sobreinfecta por una bacteria, bien sea neumococo u otro germen bacteriano que incluso es más agresivo per se que el mismo coronavirus. Además de seguir las recomendaciones generales que han emitido nuestras autoridades sanitarias, yo quiero hacerles especiales recomendaciones a los pacientes con enfermedad cardiovascular. El tratamiento, la adherencia al mismo debe ser pues, muy rigurosa y se deben extremar al máximo pues, todas las medidas y no bajar la guardia en ningún momento. Tomen correctamente la medicación, sean disciplinados, no hagan transgresiones ni dietéticas, ni por supuesto de bebidas alcohólicas, ojo con la ingesta de líquidos, pésense, no retengan líquidos para no alcanzar una desestabilización y tener que acudir al hospital, ¿no? Y por otro lado, pues a nivel de consultas programadas se utilice la teleconsulta, la llamada por teléfono, incluso si ustedes tienen programadas pruebas diagnósticas como ecocardiograma o alguna prueba de esfuerzo, que es totalmente de forma electiva, pues esto se puede posponer, llamen por teléfono y se le va a posponer, al igual que la consulta, si están ustedes bien estables, pues se puede posponer. Solamente pues acudan si realmente pues se sienten mal, irán a su centro de referencia. Y por supuesto descansen bien, no tengan estrés, manejen, controlen el estrés y fundamentalmente pues no se alarmen por estas malas noticias, ¿no?, que estamos recibiendo todos los días. Sigan al pie de la letra las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y resto de autoridades sanitarias y extremen la máxima precaución con nuestros pacientes de edad avanzada. El coronavirus, el COVID-19, no podrá con nosotros y menos con nuestros pacientes con enfermedad cardiovascular. Nos veremos en el próximo Noticiero del Corazón.